El estómago de Cale no rugía, ardía. Durante años había sobrevivido a base de lodo gris, una pasta de proteínas recicladas que las rejillas de la megalópolis distribuían cada 12 horas. Pero hoy era distinto. Tras meses arriesgando la vida en las zonas muertas, fuera de los muros, finalmente había conseguido el intercambio en un filete sintético Prime. Era una pieza sellada al vacío, de un rojo carmesí brillante, veteada de grasa artificial. Para Cale, no era solo comida, era un acto de rebelión contra el sistema. No lo voy a compartir. Susurró, con la voz rasposa por el smog. Ni con los huérfanos del bloque. Ni siquiera con Mara. Sabía que Mara, su compañera, lo entendería. Ella lo veía desvanecerse día tras día, con las costillas marcadas como cuchillos bajo la piel. Si compartía el filete, nadie quedaría satisfecho. Si se lo comía solo, quizá tendría fuerza para sobrevivir otro mes de trabajo forzado. Kyle subió hasta el punto más alto de las pilas y óxido, un cementerio de satélites viejos. Allí, por encima del resplandor de los neones y la lluvia ácida, encendió un pequeño calentador térmico, el aroma de la carne sellándose, un olor casi olvidado por la humanidad, comenzó a flotar en el aire. Justo cuando iba a dar el primer bocado, la temperatura bajó drásticamente. Las luces de neón a su alrededor parpadearon y se apagaron. Una silueta emergió de las corrientes de datos de una terminal cercana. No era un hombre, sino una proyección parpadeante de una figura con una túnica pesada y digital. Su rostro era una pantalla de códigos verdes cayendo en cascada. Error de sistema. Habló la figura, con una voz compuesta por 1000 susurros. He procesado datos durante 10.000 años, pero mis sensores nunca han registrado el sabor del sodio. Dame la mitad de tu combustible biológico, recolector. Kyle apretó su filete. Vete de aquí. Holograma. Tú no tienes estómago. Tengo un vacío, Respondió la entidad. y es mucho más grande que el tuyo. Kale no tuvo tiempo de responder a la entidad digital. Antes de que pudiera apartar la mirada del código parpadeante, el sonido de unos propulsores hidráulicos anunció una nueva presencia. Desde una plataforma flotante de lujo, descendió un hombre que parecía no pertenecer a este mundo de basura. Vestía un traje de fibra de carbono que repelía la lluvia ácida, y su rostro estaba pulido por cirugía estética de alto nivel. Era un ejecutivo de la corporación Aeterna. ¡Vaya! ¡Vaya! Dijo el ejecutivo, ajustándose un monóculo que escaneaba el valor del filete. Un recolector con gustos de élite. Ese filete sintético Prime tiene un código de serie que me pertenece. Dámelo, y te perdonaré la vida. Incluso podría darte un pase de un día para los niveles superiores. Kyle apretó el envoltorio contra su pecho. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de una rabia antigua. Ustedes tienen banquetes reales cada noche en las nubes. Yo solo tengo esto. No se lo daría, ni por todo su oro digital. El egoísmo es una ineficiencia. Recolector. Sentenció el ejecutivo, sacando un pequeño dispositivo de pulso eléctrico. Pero entonces, de entre las sombras de los cables colgantes, surgió la tercera figura. Era un hombre de aspecto demacrado, envuelto en trapos sucios y con cables oxidados brotando de su cuello. Sus ojos eran lentes de cámara rotos que enfocaban con dificultad. Representaba la resistencia de los subniveles. Kael, hermano. Dijo con voz metálica y entrecortada. Ese filete podría alimentar a 3 niños de la guardería del sector 4 si lo procesamos. Es un sacrificio necesario para la causa. Dámelo por el bien común. El hambre de uno no es mayor que el hambre de todos.
Kael se vio rodeado por 3 tipos de hambre distintos. La entidad, el curador en el vacío existencial de una máquina que quería sentir. El ejecutivo en la codicia de quien lo tiene todo y aún quiere más. El rebelde en la presión moral de sacrificar el deseo propio por una causa que nunca terminaba de ganar. Kyle miró a la entidad, el holograma de código verde, que seguía observándolo con una curiosidad inhumana. Sabía que si le daba la mitad a él, los otros 2 no podrían quitárselo, porque la entidad controlaba la energía del sector. Tú, Dijo Kyle, señalando al holograma. si te doy la mitad, me dejarás comer el resto en paz. Si me das la mitad, Respondió la entidad. te daré algo que el ejecutivo no puede comprar y el rebelde no puede imaginar: el control sobre el flujo de la vida en esta ciudad. Kyle partió el filete con un cuchillo de cerámica. Al ejecutivo y al rebelde no les dio nada. Se sentó junto a la entidad y comenzaron a comer. Uno ingiriendo carne, el otro absorbiendo la firma térmica y los datos sensoriales del bocado. Tras compartir el filete, la entidad no se despidió con advertencias, sino con una fría entrega de poder. Colocó una banda de cromo negro en la muñeca de Kyle. La pulsera se fusionó con su piel, conectándose directamente a su sistema nervioso. Kale, el mundo se rige por leyes que ya nadie controla. Dijo la entidad, mientras su imagen se distorsionaba. Ahora, tú eres la excepción. Esta pulsera es una ave maestra. Al tocar a alguien verás su código de vida. Podrás añadirle años o restárselos. Ya no hay un destino escrito por mí o por el sistema. El destino lo escribes tú con tu mano. Kale sintió un calor inmenso recorrer su brazo. Al mirar su propia muñeca, un holograma mostró un contador infinito. Él era el único que no podía ver su propio final, pero podía ver el de todos los demás. Incluso si alguien está a punto de morir, yo puedo salvarlo. Preguntó Kyle. Si tienes suficientes años acumulados en la pulsera, puedes hacer que un cadáver vuelva a respirar. Tú decides quién merece el tiempo y quién ha desperdiciado el suyo. Yo solo seré un espectador de tus juicios. La entidad desapareció, dejando a Kyle con un silencio sepulcral en la azotea. No tardó en poner a prueba su poder. El ejecutivo, que aún estaba allí recuperándose del impacto anterior, intentó sacar un arma. Kyle simplemente le puso la mano en el hombro. En su visión, aparecieron líneas de código. Al hombre le quedaban 45 años de vida lujosa. Con un pensamiento, Kyle deslizó el dedo sobre la pulsera y le arrebató 40 años. El ejecutivo se desplomó, convertido en un anciano decrépito, que apenas podía sostener su arma. Kyle bajó corriendo a los subniveles, entró en su hogar y vio a Mara. Sus signos vitales estaban en 0 en el monitor médico. Estaba muerta. Kyle desafió el vacío, tomó la mano fría de Mara y transfirió los 40 años que le había quitado al ejecutivo. El código de Mara se reescribió frente a sus ojos. Sus pulmones se llenaron de aire de golpe, sus ojos se abrieron y el color regresó a su rostro. Había vuelto de la muerte, porque Kyle así lo quiso. Kyle comprendió entonces que ya no era un hombre, era un dios, en una ciudad de metal. Pero el poder absoluto atrae ojos peligrosos, y la noticia de que alguien podía reiniciar la vida se propagó por la red como un incendio forestal. Kyle ignoró las amenazas de la corporación Aeterna. Se dio cuenta de que mientras tuviera el control de la vida, los soldados también le tendrían miedo. ¿Quién querría disparar a un hombre que, con un solo toque, podría convertirte en cenizas o darte la eternidad? Se volvió déspota. Ya no atendía a todos. Ahora
Los suplicantes debían pasar pruebas crueles. Instaló un tribunal del tiempo en la plaza central del sector. Tú, Gritó Kael desde su estrado, señalando a un anciano que había sido un trabajador leal de las fábricas. has sido una hormiga obediente toda tu vida. No has hecho nada grande, pero tampoco nada malo. Te daré 10 años. Pero a cambio, tu hijo trabajará para mí como guardia personal. Kael disfrutaba del miedo en los ojos de la gente. Se rodeó de lujos que antes odiaban seda digital, licores prohibidos y una guardia de élite a la que mantenía joven y fuerte solo si le juraban lealtad absoluta. Si alguien lo miraba mal, Kael simplemente pasaba a su lado y le arrebataba una semana de vida solo por diversión, para ver cómo le salían canas instantáneamente. Mara intentó detenerlo una noche en privado. Kael, te estás convirtiendo en lo que odiábamos. Mírate, estás jugando a ser Dios con la vida de personas que solo quieren comer. Kael la miró con ojos fríos, su pulsera brillando con una intensidad eléctrica. Yo no juego, Mara. Yo soy el sistema ahora. Antes moríamos por un poco de lodo gris. Ahora ellos viven porque yo lo permito. Si no les gusta mi orden, pueden probar suerte con la muerte. La corporación intentó un ataque quirúrgico con drones silenciosos, pero Kael ya era demasiado rápido. Capturó al comandante de la misión y frente a todo el sector, lo drenó hasta dejarlo como una cáscara vacía en segundos. Luego, inyectó esos años en un criminal de poca monta que le había jurado servirle como bufón. La entidad apareció esa noche, reflejada en el cristal de su copa de licor. Estás aprendiendo rápido, Kael. El poder no se trata de justicia, sino de quién tiene el interruptor. Pero ten cuidado, cuando un administrador se vuelve demasiado errático, el sistema suele generar un anticuerpo. Kael rompió la copa contra el suelo. Yo soy el único código que importa aquí. Kael ya no caminaba. Levitaba ligeramente gracias a los impulsos electromagnéticos de su pulsera. Su palacio, una torre de cristal negro, en el centro del sector 7. Era un monumento a su arrogancia. El contador de su muñeca marcaba ahora 3500 años. Era técnicamente eterno. Pero la soledad de la cima es corrosiva. Mara, la única persona que Kael amaba, se había convertido en una extraña. Ella no lo miraba con amor, sino con el mismo pánico que los suplicantes, que se arrastraban ante su trono. Kael, detén esto. Le suplicó ella una noche, mientras él revisaba los informes de recolección de tiempo de sus escuadrones. La ciudad es un cementerio de ancianos porque les robas la juventud para dársela a tus soldados. Esto no es vida, es un proceso de datos. La muerte es un error, Mara. Respondió él sin mirarla. Yo solo estoy depurando el sistema. Lo que Kael no sabía era que la corporación Aeterna había dejado de usar armas físicas. Habían comprendido que para vencer a un dios de los datos necesitaban un caballo de Troya, utilizando el ADN del ejecutivo que Kael había drenado. Desarrollaron un virus biológico de retroalimentación. Esa noche, mientras Kael dormía, Mara tomó una decisión desgarradora. No lo hacía por odio, sino por piedad. Había sido contactada por la Resistencia, quienes le entregaron un pequeño chip de infiltración. Si lo conectaba a la pulsera de Kael, el sistema se reiniciaría, devolviendo el tiempo robado a sus dueños originales, aunque eso significara que Kael volvería a ser un simple recolector, o algo peor. Mara se acercó a la cama. Su mano temblaba. Kael, incluso en sueños, mantenía su mano sobre el corazón, como si protegiera su fuente de poder. Justo cuando ella iba a insertar el chip, los ojos de Kael se abrieron
Eran dos pozos de luz azul neón, Sabía que vendrías, Mara. dijo él con una voz que ya no sonaba humana. La entidad me advirtió sobre el anticuerpo, pero no pensé que el sistema te elegiría a ti. En lugar de matarla, Kale hizo algo más cruel. La tocó suavemente en la frente. Te di la vida una vez, ahora te daré la perfección. Kael no le quitó años, le inyectó tantos que el cuerpo de Mara empezó a transformarse en luz pura, convirtiéndola en una interfaz viviente, atrapada para siempre en la red de la torre. La usó para amplificar su señal. Desde la cima de la torre, una onda de choque azul se expandió por toda la megalópolis. Kael ya no necesitaba tocar a la gente. Ahora podía drenar la vida de sectores enteros de forma inalámbrica. De repente, la entidad se materializó frente a él, pero esta vez no era un holograma, era una figura sólida, vestida de un negro que absorbía toda la luz. Has roto el balance, Kael. El sistema está colapsando bajo tu peso. Si sigues drenando el mundo, no quedará nadie a quien gobernar. Solo quedará el vacío, y el vacío tiene hambre. Kael estaba de pie en la cima del mundo. A sus pies, la megalópolis X era un mar de luces estáticas, con Mara convertida en datos puros y la entidad observando desde el vacío. Kael se preparó para el acto final, absorber cada segundo de vida de la ciudad para convertirse en el nuevo núcleo del universo. Es hora. Rugió Kael y activó la pulsera a su máxima potencia. Pero en ese instante, el dolor no fue externo, sino interno. No fue una descarga eléctrica, fue un glitch. El cielo de neón se fragmentó en píxeles. El suelo bajo sus pies se volvió transparente, revelando no la ciudad, sino líneas de código infinitas que decían: Error, error, simulation, overflow. La entidad se acercó, pero ya no era una figura amenazante, sino una interfaz de mantenimiento. Has llegado al límite de la capacidad de procesamiento. Kael, el escenario del déspota ha terminado. ¿De qué estás hablando? Gritó Kael, viendo cómo sus manos de Dios empezaban a pixelarse hasta volverse traslúcidas. Nunca hubo una pulsera, nunca hubo una Mara que rescatar. ¿Y el filete? La entidad señaló el vacío. El filete fue el último impulso sensorial de tu sistema biológico antes de apagarse. De repente, la torre de cristal, los soldados y la gloria desaparecieron. Kael ya no estaba en la cima. Se encontró de vuelta en las pilas de óxido. Pero no estaba de pie. Estaba tirado en el suelo, bajo la lluvia ácida, con el envoltorio del Filit Sintético Prime vacío a su lado. Kael bajó la mirada a su pecho. Tenía un agujero de bala. El ejecutivo lo había matado apenas segundos después de que él intentara robar la comida. Mara no estaba viva. Había muerto meses atrás en la fábrica. La entidad se agachó a su lado. Ya no era un holograma, sino la muerte original, con una máscara de gas rota y ojos de estática. Compartiste tu última comida conmigo en tu mente, Kael. Por eso te regalé esta fantasía de ser un dios, pero el tiempo es una moneda que ya no tienes. Kael miró el cielo real por última vez, oscuro, sucio y sin esperanza. Fui un buen administrador. Susurró con su último aliento. Fuiste humano. Respondió la entidad. Y eso es lo único que el sistema no puede simular. El contador en la visión de Kael llegó a 0. La pantalla se puso en negro.